Nuestra verdadera tragedia no reside en la inevitabilidad de la muerte, sino en nuestra incapacidad para vivir plenamente. Por lo tanto, es esencial que nos enfoquemos en dominar el arte de la existencia. Y creo que debemos ser muy precisos con el lenguaje. La ciencia puede ser agnóstica, pero nunca atea. Permítanme aclarar la diferencia entre agnosticismo y ateísmo. El agnosticismo implica no saber si existe algo más allá, ya sea Dios, un plano espiritual, el misterio, etc., porque no puede ser medido ni cuantificado. La ciencia, al no poder pesar ni medir algo, no puede afirmar ni negar su existencia. Simplemente no se puede saber. Esto es agnosticismo. Entonces, ¿qué es el ateísmo? El ateísmo es la negación rotunda de la existencia de algo basándose en que no puede ser pesado ni medido. Es como si hace no muchos años hubiéramos negado la posibilidad de los teléfonos móviles simplemente porque no se podían pesar ni medir en ese momento, ni siquiera imaginar. Esta distinción es crucial para diferenciar lo que la ciencia realmente sostiene de lo que predica el cientismo o cientificismo. Esta última es una corriente filosófica extremadamente materialista y restrictiva que se escuda en la ciencia para aseverar que aquello que la ciencia no define o no puede definir simplemente no existe. Hace algunos años, el eminente científico Stephen Hawking dio una conferencia en las Islas Canarias, esos hermosos y queridos archipiélagos españoles. La noticia circuló por todos los periódicos. Hawking dice que Dios no existe. Pero seamos claros, Hawking puede expresar su creencia personal de que Dios no existe. Lo que no puede afirmar es que la ciencia dicte la inexistencia de Dios. La ciencia de hace un siglo consideraba imposibles cosas que hoy son una realidad. Es fundamental entender esto para despojarnos de arrogancia y soberbia. Aunque como científico considero vital la medición de las cosas y no creer a ciegas en cualquier afirmación, también es crucial reconocer los límites actuales de la ciencia. No nos consideremos tan sabios cuando el universo es inmensamente vasto. Mantengamos esa mirada abierta, curiosa y sin juicios, como la de los niños pequeños, y así nos dejaremos sorprender y maravillar por los misterios de la vida. Durante 26 años ejercí como cirujano general y del aparato digestivo, tanto en Estados Unidos como en España. Una de las cosas que intenté inculcar a mis pacientes, y ojalá lo haya logrado con éxito, fue cambiar su pregunta de ¿por qué a mí? ¿A para qué? El por qué te ancla en el pasado, buscando razones. No hice ejercicio, comí lo que no debía, tuve pensamientos negativos, y esto solo te conduce a la desesperanza sin hallar una solución. Después de todo, no sabemos por qué a personas muy buenas les suceden cosas terribles. Pero al preguntarte ¿para qué?, te abres al misterio. No buscas resolver, no sabes qué encontrarás, pero sí sabes que tu mundo emocional se transforma radicalmente. ¿Cuántos pacientes me han dicho: doctor, esto me ha abierto al menos la capacidad de asombro? Hay una razón, que ahora desconozco, por la que estoy atravesando esto. Y no son pocos los que luego confiesan: doctor, fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Una enfermedad?, les pregunto. Y responden: sí, pero gracias a esto me di cuenta de que no estaba viviendo la vida que deseaba. En este sentido, tan dogmático es quien afirma que la vida después de la muerte no existe como quien sentencia. Eres una persona totalmente cerrada si dices que no existe. Debemos abrirnos a la posibilidad de que sí exista. Y cuando hablamos de la trascendencia del más allá, es importante comprender que hay personas que aún cargan con enormes tensiones, miedos y culpas respecto a si irán al cielo o al infierno tras la muerte. Viven con un tremendo pesar. Desde mi punto de vista, la palabra religión proviene del latín religare, que significa volver a unir lo que se separó. Es decir, de alguna manera, desde la antigüedad ya se sabe que hay algo de lo que nos hemos distanciado. ¿Qué ocurre? Que si concebimos aquello de lo que nos hemos separado, no como un espacio de infinita sabiduría, conciencia y amor, sino como un juez implacable sinceramente,
¿Quién querría volver a conectar con eso? Nadie se considera lo suficientemente bueno como para estar completamente libre de culpa o errores cometidos en su vida. Así se vive desde el miedo. Creo que, al pensar en la trascendencia, en el más allá, uno debe imaginar un espacio que acoge, que ama, que perdona, que te ayuda a descubrir, que te permite reconocer tus errores para que los corrijas, no para castigarte. Y esto genera una enorme tranquilidad. Suelo decir que la espiritualidad es compatible con una religión madura basada en el amor y el perdón. Debemos entender que el amor es un concepto verdaderamente metafísico. ¿Qué significa metafísico? Que no está sujeto a las leyes de la física. Nuestros sentidos físicos no pueden captarlo. Sin embargo, sí podemos experimentarlo y sabemos que el amor no conoce distancias. Puedes amar a una persona que está a 10.000 kilómetros de distancia y tampoco está sujeto a las leyes de la materia. Esa persona ya no forma parte de la materia, no está en un cuerpo, pero sigues amándola. De alguna manera, el amor es lo que comunica el mundo horizontal con el mundo vertical, el mundo de la materia con el mundo del espíritu. Bueno, yo no soy agnóstico, soy creyente, soy profundamente creyente. Lo que he querido transmitir es que el agnosticismo es una postura de la ciencia que me parece absolutamente lógica. La que no me parece lógica es la postura de ir contra la existencia de eso amparándose en la ciencia. La ciencia sencillamente dice que no sabe. En mi caso, en mi exploración personal y a través de personas que he conocido y con las que he estado, como el Dr. Manuel Sanz Segarra, uno de los cirujanos españoles más experimentados y antiguo jefe de cirugía del importante hospital de Bellvitge, he encontrado evidencias. Él ha dado testimonio en su vida profesional sobre pacientes que sufrieron paros cardíacos y lo que contaron al recuperarse. También he tenido la oportunidad de conversar con personas tan reconocidas como Gustavo Cervino, uno de los supervivientes del accidente aéreo en los Andes, donde tantas vidas se perdieron. Gustavo, sepultado por la nieve tras una avalancha que causó muchas muertes, tuvo una experiencia de paz infinita, una sensación de calma y alegría fuera de este mundo. Me contó que todo comenzó en su casa, celebrando su cumpleaños, en un ambiente íntimo, cuando empezó a oír Gustavo, 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 y sintió una fuerza que lo arrastraba hacia abajo. De repente, abrió los ojos y vio a uno de sus compañeros zarandeándolo, quien al verlo reaccionar, dijo: «Estabas muerto». También he estado con varias personas que han tenido este tipo de experiencias cercanas a la muerte y que, en confianza, te relatan lo que vivieron. El centro de neurocirugía más avanzado del mundo, en Arizona, cuyo antiguo jefe de neurocirugía es una eminencia, también relata la experiencia de una paciente que sufrió un paro cardíaco durante una intervención cerebral cuya manipulación quirúrgica es sumamente compleja. Al recuperarla del paro cardíaco y trasladarla a la UCI, la mujer, una vez restablecida, empezó a describir cómo había estado viendo su propio cuerpo mientras la reanimaban. Los médicos, escépticos al principio, se quedaron perplejos cuando ella describió con asombrosa precisión aparatos complejos que le eran ajenos. Esto era como un cepillo de dientes, pero en vez de cerdas tenía una especie de broca. Esto se lo he escuchado yo al propio jefe de neurocirugía, lo que demuestra que existen indudables evidencias de que la vida no termina en el plano terrenal. ¿Qué ocurre? Que esto sacude muchas viejas creencias. Si nos abrimos a la existencia de una dimensión más allá de la materia, el tiempo y el espacio, nos vemos obligados a salir de este mundo tan arraigado en lo estrictamente material, donde solo existe lo que se puede medir y pesar, y que ha despreciado la dimensión espiritual. Esto nos exige algo que a los seres humanos nos cuesta mucho: ser humildes, como hablábamos antes, Marco, y empezar a explorar. ¿Hay algo más allá? Esto lo cambia todo. A mí, probablemente,
la descripción de la muerte que más me ha impactado ha sido la de la muerte de Sócrates, escrita por su discípulo Platón. Sócrates, condenado injustamente, tuvo tres opciones: pagar una multa imposible de asumir, el destierro, que en aquella época ser desterrado de Atenas era lo peor, o la muerte. Nadie imaginó que elegiría la muerte, mediante la cicuta, el veneno de la época. Cuando el verdugo le entregó la copa, la respuesta de Sócrates fue tan abrumadora, según la descripción de Platón, que el propio verdugo rompió a llorar, diciendo: ¿a quién hemos condenado a muerte? ¿Por qué le impactó tanto? Porque Sócrates, quien había tenido experiencias muy profundas y no dejó nada escrito, pero sí una huella en el corazón de sus discípulos. Por eso en los diálogos de Platón, el protagonista es Sócrates. No le temía a la muerte. Decía: ¿cómo voy a tener miedo a la muerte? El sufrimiento sí puede afectarme, pero el miedo a la muerte, la sensación de que me apagan, eso no existe. ¿Por qué hablaba con tanta firmeza y convicción? No de dudas. Porque él había experimentado que existe una dimensión más allá. Lo primero que quiero compartir contigo, aunque suene un poco extraño, es que tú no eres quien crees que eres. Obvio, es decir, en el momento en que una persona descubre quién es en realidad, se plantea: ¿cómo es posible que haya vivido tanto tiempo creyendo que soy esto cuando soy mucho más que esto? Suelo usar el ejemplo de alguien que toda su vida cree ser un pollo, cuando en realidad es un águila. En el instante en que descubre que es un águila, ¿cómo pude vivir como un pollo encerrado en un corral, cuando la naturaleza, Dios, o como queramos llamarlo, me hizo águila? Entonces, salimos de una identidad muy aprisionada por el miedo y nos abrimos a una identidad donde lo que opera no es el miedo, sino el amor. Tengamos en cuenta que cuando se desafía un paradigma, la palabra viene del griego y significa forma de ver, se generan muchas resistencias y con frecuencia se es atacado. El propio Einstein, que hablaba de otros temas, también encontró muchas resistencias, y esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. ¿Qué pasa? Que hay personas que tienen evidencias de la existencia de una dimensión más allá de la que conocemos con estos sentidos, pero les da vergüenza o les incomoda hablar de ello hasta que alguien empieza a hacerlo. Entonces dicen: oye, si a mí también me ha pasado. En ese momento comienzan a comunicarlo. Hacen falta pioneros, personas que hablen sin intentar dogmatizar ni convencer, simplemente compartiendo su experiencia para que otros digan: oye, a mí esto también me ha pasado. Mis experiencias en este ámbito son indirectas, a través de testimonios como el de Gustavo Cervino o las experiencias que el doctor Manuel Sanz Segarra ha relatado maravillosamente, vividas en su propia práctica como cirujano. Sin embargo, lo que sí he experimentado directamente es a través de la meditación profunda, a la que me he dedicado durante muchos años, yendo mucho más allá de la simple reducción del estrés, conectando con el ser, con lo que somos en esencia. He tenido experiencias verdaderamente impactantes que me han revelado que el núcleo de lo que somos no tiene nada que ver con lo que aparentamos ser. Es decir, todos cometemos muchos errores, yo el primero, y hacemos cosas que no nos gustan. Con frecuencia, nuestra autoestima no es muy elevada. Pero cuando empiezas a conectar con tu núcleo, con tu verdadero ser, con tu esencia, te asombras de lo que el universo ha depositado en cada uno de nosotros, sin excepción. Esto no tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que eres. Por eso, suelo decir que, aunque haya personas que tienen más y otras que tienen menos, en el ser todos somos iguales, dignos del mismo respeto, independientemente de nuestras posesiones materiales. Lo que he experimentado en la meditación profunda ha sido, primero, que el universo está siempre a nuestro favor. Llámalo universo, Dios, conciencia infinita, campo akáshico, como te sientas cómodo. El universo nunca va en contra nuestra. Somos nosotros, con nuestra arrogancia, quienes le damos la espalda. Lo segundo que he percibido, y con una claridad abrumadora, es que
En nuestro interior, al superar esas nubes oscuras, esas tormentas que parecen definirnos, encontramos un sol radiante, serenidad, claridad mental, paz interior, confianza. Entonces, claro, en el fondo, tú hacías antes una pregunta muy importante. Oye, Mario, ¿qué pasa si yo dejo de ser? Permíteme el ejemplo. Un enorme bloque de mármol de las canteras de Carrara que se ve como un bloque, o el David de Miguel Ángel, una escultura de 4,10 metros esculpida de ese mismo bloque. ¿Qué prefieres, reconocerte como el bloque o como esa escultura única y extraordinaria? La escultura sabe que está hecha de mármol, pero se reconoce de otra manera. Claro, no hay nada que temer. Ese es nuestro problema, el pavor que tenemos a la muerte. Creo que es lógico tener miedo al sufrimiento, y hoy en día, médicamente, debemos hacer todo lo posible para evitarlo. Pero ese pavor a la muerte, los discípulos de Sócrates, al verlo morir, estaban angustiados, y él les decía: «¿Pero de qué os angustiáis si no hay que tener miedo a la muerte?» Incluso neurocientíficos de prestigio mundial con los que he conversado no consideran que la conciencia sea exclusivamente un producto o emanación de la actividad neuronal. Estas experiencias extracorpóreas, donde uno ve su cuerpo allí mientras uno está aquí, sugieren que nuestra sensación de quiénes somos no reside tanto en el cuerpo, sino en algo que llamamos conciencia. En segundo lugar, todas las personas con las que he interactuado o cuyas experiencias me han compartido, todas hablan de una profunda sensación de paz, ausencia total de miedo, reencuentros con seres queridos, reencuentros que... Bueno, hace poco en un programa donde me entrevistaron, hablé un poco de esto. El hijo de unos amigos nuestros, un chico muy joven que tuvo un brutal accidente y estuvo en coma, me contó que él había tenido esa experiencia. Nunca me lo había comentado hasta que hice pública esta charla. Por eso, Marco, creo que es una magnífica noticia que nos abramos a la idea de que la muerte no es el final, a que nos reencontraremos con las personas que amamos, a que encontraremos un espacio de paz y serenidad. Elisabeth Kübler-Ross, la psiquiatra suiza ya fallecida, discípula de Jung, que tuvo la mayor experiencia acompañando a personas al final de su vida, inicialmente negaba por completo la existencia de una dimensión más allá de la materia, el tiempo y el espacio. A lo largo de los años, su visión se transformó por experiencia directa. Y fíjate en su mensaje más importante: la muerte, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. Es decir, ella vio, a través de las experiencias que otros compartían con ella en privado y que luego hizo públicas, que es un amanecer, que tenemos que quitarle miedo a nuestra vida y sobre todo no olvidarnos de las palabras del gran escritor irlandés Oscar Wilde, quien dijo: «Nuestra mayor desgracia no es que nos vayamos a morir, es que no sabemos vivir». Así que lo que debemos hacer es aprender a vivir, enfocarnos en que el amor sea lo que nos impulse y que el miedo no nos encadene. Ahora bien, existe un miedo lógico a la pérdida de integridad física y otro que es una pura creación mental. Este último no trae nada bueno. El miedo activa núcleos en el cerebro, como las amígdalas, que a su vez activan el sistema nervioso simpático, sobrecargando el funcionamiento del cuerpo, deteriorando los órganos e impidiendo que el sistema parasimpático, encargado de la recuperación y renovación, actúe. ¡Qué mal negocio para una especie que se autodenomina Homo sapiens! Sapiens. ¡Qué desventaja tan grande es vivir maniatados y manipulados por el miedo en lugar de abrirnos al poder transformador del amor! Una de las cosas que más puede atemorizar al ser humano es la sensación de que te apagan, de que dejas de ser. Pero tú sigues siendo. No existiremos en este espacio de materia, tiempo y forma. Sí, pero seguiremos siendo. De hecho, cualquiera que nos escuche sabe perfectamente que ha tenido y tendrá experiencias que no puede explicar con la razón y que de alguna manera le hacen sentir que un ser muy querido que ya partió sigue presente en su vida. ¿Crees que el miedo es nuestro mayor obstáculo para vivir una vida más plena